Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis después de haber visto todas las ponencias interesantísimas, súper interesantes, como dice Manuel, muy formativas, muy educativas y muy científicas? Normalmente eso es lo que decimos casi siempre y es cierto. Son muy científicas y muy formativas y muy didácticas. Bueno, pues después de esto nos queda ya, después del largo día que tenemos de ponencia, nos queda lo que es el panel profesional, que en este caso era una iniciativa muy interesante. Se denomina la atención primaria de salud, una realidad para la naturopatía. Y ahí vamos a hablar sobre lo que está pasando en la actualidad y lo que se ganaría si se incorporase la naturopatía dentro de los servicios de salud, a lo mejor no como sanitaria, evidentemente, pero sí utilizando los medios que tiene para integrar la naturopatía, los medios que tienen los servicios de salud para integrar la naturopatía como método no invasivo y que da unos grandes resultados para las personas que lo solicitasen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir el debate sobre esta cuestión que nos parece interesante. Tenemos un documento también, ¿no?, que podemos hablar de él si queremos. Ya podemos debatir y podemos, no sé, cambiarlo, podemos ver qué de interesante tiene y cómo podríamos abordar este tema de la atención primaria de salud. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, quiero empezar introduciendo el tema, pero la atención primaria de salud es clave y fundamental porque en todos los países, por lo menos en España, la atención sanitaria está constituida por la atención primaria, la atención ambulatoria y atención hospitalaria. Son 3 niveles de atención y, como dice algunos, si resolvemos la atención primaria no es que hay atención hospitalaria, ¿no? Y a veces, pues bueno, se confunden unos con otros o hay cierto, diríamos, entrecruzamientos entre uno y otro y se abusa mucho de lo que se denomina hospitalocentrismo. Que lo hemos visto más de una vez, vamos al hospital. Se llama hospitalocentrismo, reducir todo a ese servicio cuando hay otros que es la atención primaria y la atención ambulatoria, se llama atención primaria, secundaria y terciaria. En España es como están organizados los servicios sanitarios. Aunque, como he dicho más de una vez, confunden salud con sanidad. Tiene atención primaria de salud, un gimnasio que la gente se pone en forma y por lo menos está bastante bien, ¿no? Irte a la playa por ahí de vacaciones, eso que es atención primaria de salud, ¿no? Se pasa bien, disfruta de la vida y de salud, pero al confundir salud con sanidad pues tenemos un problema que después lo veremos en un documento muy interesante que hemos elaborado. Y después, como segundo punto, a nivel histórico, en la atención primaria de salud queda definida por la OMS en los famosos acuerdos de Alma-Ata de 1977. Ahí se define qué es la atención primaria de salud, cuáles son los profesionales que lo atienden, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ya está definido claramente y ahí encaja perfectamente la naturopatía como ciencia y la profesión naturopática como servicio. Encaja perfectamente en la documentación. Es cuestión de leerla. Que lo que antes, Bárbara, estábamos comentando, que muchas veces nuestros políticos leer cuesta que sí. Y le hablas de Alma-Ata y le suena a alguno a chino, por ejemplo, ¿no? No quiero meterme con los chinos, pero bueno, te suena. ¿Qué Alma-Ata? ¿Eso qué es? Atención primaria. Y después en España hay un desarrollo legislativo de la atención primaria de salud, la ley de sanidad, del año, creo que del año 87, y después un desarrollo de la ley de la salud pública de 2011, en el que se recoge qué es la atención primaria de salud y qué profesionales y entidades participan y pueden participar, y ahí también encajamos perfectamente los profesionales naturópatas. Y después en cada comunidad autónoma, porque España, como es, está transferido sanidad al 100% a las comunidades autónomas, pues cada uno tiene un plan de atención primaria de salud y ahí también encajamos perfectamente los profesionales naturópatas. Por lo tanto, haciendo esta introducción, podemos ir comentando un poquito estos dos aspectos, ¿no? El aspecto diacrónico y sincrónico. Diacrónico es la historia, que es donde surge la atención primaria y la necesidad de, y a nivel sincrónico, lo que actualmente hay en España, y cómo vamos a encajar la profesión naturopática dentro de los servicios de atención primaria de salud en todas las comunidades autónomas. Bárbara. Yo quisiera decir algo a este respecto. Después de todas las conferencias tan interesantes de hoy, de ver el nivel que la naturopatía tiene y ver todo lo que podemos aportar,
la verdad es que sería un honor poder introducirnos desde la atención primaria. Realmente hay un abandono de la salud. Estamos haciendo intentos de prevención de la enfermedad, pero ese concepto nos lleva por un lugar erróneo. Para llegar a la salud hay que conocer el cuerpo humano y su naturaleza, y conocer también el entorno natural del que venimos, y de alguna forma también más íntima, hacer un proceso personal de intimidad, de comunión con la naturaleza, con la vida, con nuestro cuerpo. Hay que prestarle atención y hay que conocerlo. El naturópata desde la naturopatía nos va a enseñar a conocer cómo nuestro cuerpo en la naturaleza puede ser activado para activar su salud, para volver a la salud en el caso de que haga falta, de la forma más sencilla, y activar la salud para no perderla fácilmente. Si de ahí realmente no se obtienen resultados y es necesario ir a tratamientos más invasivos, entonces todo el equipo sanitario también va a estar ahí. Pero si vamos directamente al hospital y no hacemos el regreso a nuestro cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, el cuidado íntimo de nuestras funciones básicas de alimentación, de respiración, el cuidado cuando nos duele el cuello, el conocimiento de nuestras soluciones más cercanas a nuestra zona, con nuestras medicinas naturales más cercanas, si no tenemos ese recorrido, ¿cómo queremos dar un salto y pretender que alguien desde fuera de nosotros nos imponga una solución y sepa de nuestro cuerpo o sea el intermediario para conocer nuestro cuerpo nosotros? Tendríamos que entrar directamente, y por eso creo que la naturopatía es la entrada más cercana y más directa. Efectivamente, Bárbara y Manuel, esos son los principios naturopáticos que tenemos. Uno de los más importantes es promoción de salud. Y ahí estamos en la primera línea con el saludante que busca salud en nuestras consultas, que les informamos primariamente sobre cómo buscar salud. Promoción de salud. Todo lo que encontramos en el autocuidado de la persona, en la autogestión de su salud, en su entorno económico, familiar, en casa, sobre el cuidado de primaria de salud completamente. Y quería añadir que en la Declaración Astana en 2018, donde estuvimos representados las naturópatas, España igual como miembro de la Federación Mundial de Naturopatía, fueron presentados la presidenta y el secretario general en esta reunión en Kazajstán en 2018, y ahí han elaborado la Declaración de Primaria de Salud, y ahí la primera vez, eso no fue en 1987 la primera, pero en la segunda declaración incluyeron el éxito de una atención primaria de salud está dependiendo de el conocimiento y la capacidad de un profesional de salud que incluye también el conocimiento tradicional. Y era la primera vez que las ciencias tradicionales, donde se incluye la naturopatía, estaba mencionado en la Declaración de Astana, y ahí nos podemos apoyar 100% que eso tiene una importancia, que el conocimiento tradicional lo transmitimos nosotros los naturópatas a la persona para cuidar su salud. Y eso es un momento muy importante, que sí somos primeros contactos de las personas que buscan salud. Bien, podéis intervenir si quiere. Sí. José María Amaral o Ramona. Un poquito matizar la declaración de Astana, que es muy interesante, amplía las otras declaraciones que se hizo hace poco, y ahí es donde encaja perfectamente la naturopatía en atención primaria de salud.
Pero siempre el debate eterno es confundir salud con sanidad. Y aquí retomamos los acuerdos también de Montreal de los años 70, en que hablan de los determinantes sociales de la salud. Y plantean su esquema y dice la sanidad corresponde al 15% de la salud. Vaya, eso fue un cambio paradigmático enorme en los conceptos de lo que es salud, porque salud, incluso la propia OMS dice que es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, psíquico, lo dicen también, ¿no? En el año 48, pero eso no se han enterado nadie todavía, ¿no? Siguen igual, ¿no? Sí que había unos cambios enormes y la naturopatía pues, ha estado ahí presente en todos esos cambios, ¿eh? Y más ahora, por lo tanto, es un momento interesante con las ideas tan claras como la tenemos. Es decir, hay metodología, dos elementos clave y fundamentales de la atención primaria, que es promoción de la salud y educación para la salud, que eso compete a un naturópata. Otras profesiones quieren, pero siempre están confundiendo prevenir la enfermedad con promocionar la salud, y es un lío tremendo. Y al tener ese lío, ¿por qué lo hacen? Porque son dos paradigmas diferentes, y los paradigmas no se enfrentan, simplemente se abarcan, como decía Mario Bunge, ¿no? Modelo de teoría abarcante. Entonces está cambiando y hay dos ejes fundamentales en la práctica naturopática en atención primaria de salud, que es promoción de la salud, del plano social, y educación para la salud, que es del plano de individuo como persona, educarlo y promocionarlo en sí. Y esos son elementos clave en la atención primaria de salud, y el profesional cualificado internacionalmente, en este caso en España somos nosotros. Otros han querido ese cambio, ¿no? Y a ver si hago esa conversión, y las conversiones paulinas sabemos lo que da lugar, ¿no? Al final esas conversiones te convierten en un fanático. Me he convertido, no te he convertido, así que es con lo mismo, prevenir la enfermedad y la confunde con promocionar la salud. Por lo tanto, las conversiones son buenas, ¿eh? Todo lo que se convierta, bendito sea, bienvenido sea. Pero bueno, las conversiones... Son paradigmas diametralmente opuestos, son contrapuestos, no tienen nada que ver. Naturopatía decimos, ni con naturopatía decimos antagónicamente es complementario. Eso, exactamente. Porque, por ejemplo, tanto que está de moda la medicina integrativa, eso es que, vamos, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Intenta curar una enfermedad con plantas naturales. Eso, vamos, que no tiene nada que ver. Nosotros no hacemos eso, nosotros no curamos enfermedades. Y ahora dirían algunos, bueno, entonces ustedes si no curáis, ¿qué hacéis? ¿No? Atención primaria, mira, tuve una experiencia en la ONG que tenemos, se llama Naturópatas en Acción, en Kenia, o otra en Bolivia, muy interesante. Y ahí utilizamos esta metodología que estamos aquí indicando, la metodología naturopática, ¿cómo era? Pues formar, educar, autosuficiencia, y que ellos cultivaran allí sus propias plantas, tuvieran aceites esenciales, es decir, toda la cadena completa de lo que denominamos autogestión de la salud. Porque el problema, por ejemplo, cuando trabajamos con una entidad allí en Kenia era que evidentemente le daban préstamos, 2.000 euros de préstamo para comprar medicamentos, pero cuando se acababan tenían que comprar otra vez. Decía, oye, es que esto que hacemos, dice, ¿qué recursos naturales tiene usted aquí de salud? Y dice, pues tenemos de toda la vida, tenemos plantas, tenemos esto, y se vamos a empezar a racionalizarlo para que encima sea rentable también. Y montamos allí una impresionante. De otro país nos echaron también del suelo, que dijeron que yo, cuidado con esto. Y en Bolivia, pues formamos también a naturópatas para que ellos mismos siguieran allí todos los procesos y utilizaran los medios naturales que tenían a su alcance toda la vida para que se gestionara y autogestionara la salud. O sea que fueron dos proyectos muy bonitos donde participamos y con éxito, y lo entendieron muy bien. Dice, es que esto es otra cosa. Digo, hombre, claro, esto no es que nosotros os demos a ustedes un préstamo y nos compráis a nosotros los aceites esenciales en España, ¿no? Aquí no es cuestión de comprar, esto que ustedes lo cultivéis, porque la planta que tú utilizas no es la misma que yo, no te va a servir, que no, no te sirve. Entonces, bueno, son experiencias que ya hemos vivido, que funcionan, y que al final, ¿qué hace? Pues evidentemente lo que dice los grandes pensadores, los determinantes sociales de la salud. La autogestión de la salud conlleva, como decían los griegos, la libertad, que decían los antiguos griegos. Sin libertad ni democracia no puede haber salud en ningún sitio. Decían los griegos, no digo yo. Pero se puede llevar a la actualidad, sin libertad no puede haber salud. Esos son los determinantes sociales de la salud. Después pongo una esquemita para que quede claro, y se vea perfectamente la diferencia entre salud y sanidad, y no confundirla, porque al final pasa lo que decía Nicole, venga, vámonos a Kenia a curar ya a toda aquella gente, no curarlos a Kenia, suficientes recursos naturales, tienen una tradición antropológica y cultural impresionante, y que pueden utilizar sus recursos, sí, algo lo pueden, a nivel antropológico y cultural es enorme, vamos a recuperarlo, pero cuidado, que recuperar la tradición no es volver al neolítico. También hay que quedarlo claro, porque a veces algunos no intelectuales o asintomáticamente intelectuales nos critican. Es que ustedes queréis volver al neolítico. Y digo, no, hombre, no, el neolítico no. Es recoger la tradición, como decía John Bastille, pero con base científica. Eso ya lo dijo John Bastille en los años 70.
Recuerda que citar los naturópatas, entonces cuando nos critican que ustedes queréis volver al neolítico, a dar saltitos, no sé cuánto, a comer hierba, al menos eso no es lo que pretendemos. Es recoger la tradición con base científica y respetar el contexto antropológico y el contexto cultural del concepto de salud que tienen estas personas en su contexto, sea mediterráneo, sea de otro sitio, o sea el nuestro, punto. Nos respetáis, bien, ahora estandarizar, somos 8.000 millones, ¿y ustedes creen que los 8.000 millones de habitantes tenemos el mismo nivel de colesterol 200? ¿Todos tenemos que tenerlo igual? Que no. Yo creo que no, ¿no? Pues depende de 10.000 variables. Entonces, recoger la tradición, como dice la OMS, pero cuidado, sin volver al neolítico. Dejarlo claro este mensaje para que no haya ese alarmismo. Quieren volver esta gente a las cavernas y a la luna y al sol y a la tierra. Sí, pero... La gente que dice eso, yo creo que eso lo dicen desde su propia ignorancia también de lo que nosotros hacemos, ¿no? A mí lo que me da mucha pena es que la salud a veces a nivel político o se mira desde la OMS o se mira desde el Estado, se mira desde niveles como muy de arriba a abajo. Y yo creo que la salud se ha de mirar de abajo a arriba. Tampoco la salud es un proceso que se pueda inducir desde el gobierno a la persona. La salud, de nuevo, es un conocimiento, de hecho, y expresa un estado de evolución mental, emocional, espiritual, si cabe, expresa un estado de convivencia con la naturaleza, con la sociedad, con el medio ambiente, expresa una adecuación y una armonía que a veces tampoco se puede lograr en una sola vida y es un proceso transgeneracional. Pero mientras una sola vida pueda ir mejorando, pueda ir acercándose a su salud, pueda ir regresando de a lo mejor otras generaciones que han tenido dolencias mayores, pueda ir saliendo poco a poco, eso ya es un regreso a la salud. Y ese regreso a la salud no se puede hacer solo con medicación. Por eso los conceptos naturopáticos de promoción y de educación para la salud tienen que ver con devolverle a la persona su derecho a salir de la enfermedad como proceso familiar o social, pero tampoco puede darse más rápido que esa persona o esa familia vaya adecuando todos los estratos de su vida, su trabajo, su economía, su estrés, su nivel de conciencia, de alimentación, de ejercicio físico, cómo respira, si respira angustia vital o si respira tranquilidad. Ahí es donde tú decías, Manuel, la libertad. Una persona, una sociedad no puede aspirar a la salud desde el medicamento. Tiene la sociedad entera que utilizar, pienso que a la salud como un referente, pero como un referente muy grande, como la justicia, un referente muy grande, como, pues como los dioses romanos. Yo a la salud la veo así. Es un referente porque sabes que siempre si caminas hacia la salud, vas caminando hacia buen puerto. Y ahí vamos caminando todos poquito a poco y de hecho tenemos mucha mejor salud que antaño. Vamos recogiendo el saber de antaño, pero lo vamos sistematizando. Y lo que queremos también es poder tener un acceso a tratamientos naturopáticos que estén bien realizados, con un rigor, que tengan más seguridad también para las personas que los toman y que les puedan llegar a sus manos con mejor, pues con mejor disposición, porque si tú quieres hacer un tratamiento naturopático y resulta que el tratamiento farmacéutico te llega mejor a tus manos porque hay más farmacias, hay más reservas de ese medicamento, y el medicamento naturopático se puede acabar en el herbolario y tardar tiempo en llegar a tus manos. Si tú estás en un tratamiento naturopático, no quieres quedarte a medias, quieres poder terminarlo. Y los tratamientos naturopáticos yo pienso que los aplicamos de una forma muy consciente. Yo cuando me he tratado ahora una infección, sabía los riesgos del tratamiento que estaba tomando, sabía que después de tomar el tratamiento tenía que limpiar mi cuerpo del propio tratamiento. Entonces es una conciencia del tratamiento, de la limpieza del tratamiento, de la limpieza del cuerpo, que no nos están dando desde los medicamentos en el hospital o en la atención primaria sanitaria que hay. Nos dan el medicamento como si eso fuera lo único necesario y no, a lo mejor luego también hay que limpiar el cuerpo de ese medicamento. Hay muchos pasos que tenemos que conocer, tenemos que crecer porque estamos muy en pañales en el tema de cómo cuidamos nuestra salud. ¿Qué os parece? Hombre,
Creo que ha entrado alguien, Nicole. Sí. A mí me encanta lo que Bárbara ha explicado, porque sí, la ignorancia es un problema, es realmente un problema. Y pensar la posibilidad de tener aquí en mi país, en Portugal, la naturopatía en centros de salud, es una idea muy importante y muy bonita también. Pensar que tenemos un país con algunos problemas de diabetes, hipertensión. Entonces, la naturopatía tiene los principios bien definidos, es curativa, preventiva y educativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor sitio, sino el centro de salud para trabajar de acuerdo y en colaboración con los médicos? Por tanto, lo creo que cabemos todos en este planeta. Caben los médicos, caben los naturopatas y bueno, todos. Y tenemos que realmente el próximo paso abrir mesmo la conciencia, abrir, ganar una amplitud mayor en esta materia de salud. Yo pienso que es por ahí. Y cómo se trabaja la ignorancia, educando. Eu penso que é um utensílio muito importante. Educação. Raúl Artesana, él va a hacer su ponencia, la ponencia número 5 de iridología psicosomática, método naturopático ANSAR. Si quiere, bueno, hablar un poquito. Nosotros estamos hablando de otra temática, estamos hablando de la atención primaria de salud, Raúl, y bueno, no sé, ¿qué puedes opinar tú de la atención primaria de salud que la ejerciera los naturópatas? Mil Ahora, disculpas por entrar tan tarde. El internet aquí está terrible, así que hay que ver en qué momento se puede entrar. Bien, en cuanto a mi ponencia, yo soy boliviano, soy Raúl Artesana de Bolivia, ¿ya? Entonces, la iridología para mí, como parte de la naturopatía, del elemento naturopático de diagnosis, me facilita dos tipos de diagnóstico. Uno clínico, orgánico, donde puedo ver un órgano que está afectado, que es un órgano de choque, y está afectado, o varios órganos que están afectados y están formando una enfermedad o un síndrome enfermante. Y de la misma manera, utilizando las mismas señales o signos que aparecen en el mapa topográfico, puedo linkar esos signos, esas señales o esos órganos con determinados conflictos y armar un diagnóstico psicosomático de la persona. Además que no solamente es la parte de manifestación de la enfermedad a través de el signo o la señal iridiana, sino que también es la parte emocional. Estamos armando un mapa emocional de la persona o psicoemocional de la persona, y esto es una gran ayuda para poder entender por qué ha enfermado esta persona, cómo, cuándo y de por qué ha enfermado esta persona, y ayudarle no solamente a superar la parte orgánica, física orgánica, sino también la parte psíquica. Yo tengo herramientas, como ustedes ya conocen, la psicoreprogramación trascendente, que es una técnica que yo he creado, que va casada, ligada con la iridología. Por lo tanto, puedo hacer un tratamiento orgánico, naturopático y un tratamiento psicoterapéutico a la persona que viene a atender. Quiero comentar que es fantástico lo que presenta y que la iridología nos ayuda en este aspecto, en qué enfocar para apoyar y acompañar a la persona en su búsqueda de salud, en su salutogénesis. Entonces, si vemos las valoraciones como la iridología y lo que tenemos más en la valoración naturopática, podemos conocer mejor la persona, el individuo, y saber quién
está en desequilibrio, no últimamente qué enfermedad tiene, pero quién tiene el problema. Entonces, conocer la constitución de la persona, la parte emocional tanto como física, es muy importante porque así cada acompañamiento que hacemos en la consulta es tan diferente e individual a esta persona y así nos ayuda la iridología muchísimo. Sí, es muy interesante el tema que estaba recordando, que en el año, no creo que fue en el 96-97, el Día Nacional de la Naturopatía, le dimos el Magíster Natural a un gran naturópata, sacerdote, que estaba en atención primaria de salud en lo que ahora es el Golfo de Guinea, que lo que ahora se llama Burkina Faso, que antes era el Alto Volta, creo que era, ¿no? Estuve allí, en todos esos sitios, Costa de Marfil por ahí, y él decía algo muy interesante en su intervención, ¿no? Pregúntame, ¿usted sabe cuánto vale una radiografía allí? ¿Quién se la puede hacer? Entonces lo que utilizaba era iridología y el péndulo, no tenía otra cosa. Dice, es que no hay otra cosa que podamos atender a las personas, como la iridología es una herramienta, como estamos comentando aquí, tan eficaz, pues allí empezaron a enseñar, y la atención primaria que hacían allí, en estos países, era directamente con iridología, es que no había otra cosa. Y después en Centroamérica pasaba también lo mismo, preguntaba a los dice, ¿cuánto vale una radiografía aquí? Dice, pues vale lo que vale. Digo que no podéis saber lo que vale una radiografía. Nos contaban nuestros colegas, dice, esto sale carísimo. ¿Hay métodos naturales? Sí. Está la iridología, otras más, que son elementos de semiología naturopática, que en atención primaria es una herramienta fundamental porque ahorra, sí, un montón. ¿Qué costo económico tiene? Comparado, como nos decían los colegas, con una simple radiografía o una analítica muy compleja y los costes, que en esos países no se lo podían pagar, ¿eh? Entonces, él hizo un trabajo allí enorme, y a ese trabajo pues le dimos el Magíster Natura, que es la condecoración más alta que tiene nuestra organización, y creo que fue en el año 97, en el Congreso de Día de Naturopatía de Madrid. Digo a colación de la importancia de las herramientas que utilizamos los naturópatas en atención primaria de salud y el ahorro tan enorme que hacemos, ¿no? Porque es que, además, funciona. Y es exacta, y no hay equivocación ninguna. Y estos colegas nuestros pues, lo han demostrado en muchos países el ahorro que tienen en atención primaria. Si después hay que derivar para hacer pruebas más complejas, pues usted, el coste económico es un límite para muchas personas que no se lo pueden costear. Y nos comentaba en Centroamérica y dice, ¿qué hace el que tiene dinero? Y dice, se va a Estados Unidos y se hace allí los chequeos. Porque aquí compramos máquinas y cuando se estropea, arreglarla cuesta tanto que no la arreglamos. Fíjate. Entonces, hay toda una complejidad estructural en los servicios sanitarios, que esto lo describe muy bien Hernán San Martín, la crisis mundial de la salud, que lo habla claramente cuál es la crisis, en qué consiste. Son 4 elementos clave, ¿no? Y entre ellos, evidentemente, el coste tan enorme, que tiene cualquier atención. Por lo tanto, como naturópata, tenemos otro elemento clave, seguridad y ahorro económico también, que se tiene, que eso la federación debe sacar en el documento, pone safety, seguridad y coste. Por lo tanto, ahorramos también dinero, ¿sí? Y la iridología es un elemento clave en atención primaria de salud, porque de ahí, ¡pah!, primer contacto, y de ahí ya después, si la cosa es más compleja, vamos a derivar a los demás, pero podemos empezar por eso, porque también se puede ver de todo. Por lo tanto, venía a colación esto, el ejemplo de nuestro gran amigo, que hizo un trabajo enorme en aquel sitio, con iridología y con el péndulo. También lo hacía con el péndulo también, decía que no había otra forma. Y bueno, pues fue un éxito impresionante utilizando los remedios que había en la zona, las plantas que había, la arcilla, el barro, lo que había allí, es que no había nada, no había otra cosa. Hizo un trabajo enorme y a partir de ahí, bueno, pues gracias a eso, pues hoy en día, por ejemplo, la República de Benín, pues hay naturopatía, nuestro amigo Fernando, pues tiene centros allí y colabora con el gobierno en atención primaria. Ella nos va a explicar, tiene unos en centros muy buenos y allí, por ejemplo, la República de Benín están en atención primaria de salud, que es el primer contacto que tienen con las personas, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante esta herramienta, igual que las demás, dentro de la atención primaria de salud, y ahorraríamos mucho. Y otra cosa, he visto un esquema y no importa, puedo poner una definición de promoción de la salud, yo para compartirlo, no importa, ¿no? Es una definición de promoción de la salud muy interesante, que va al hilo de lo que estamos comentando, que es lo que se llama ahora empoderamiento. ¿Hemos escuchado la palabra empoderamiento? Sí, ¿verdad, José María? Dice, sí, hemos escuchado empoderamiento. Y es un objetivo clave y fundamental
en la atención primaria de salud el empoderamiento de las personas, que se empoderen y aprendan, que conozcan, como dice, su cuerpo, los signos que emite su cuerpo para poder interpretarlo. Eso es importante, ¿no? Entonces hay una definición que está en el documento. En el documento está puesto la definición, un cartelito. No, Bárbara, ¿tú lo tienes por ahí o no? Yo tengo por aquí. Mira, voy a compartir un momentito. Y vemos, fijaros, bueno, nuestros amigos José María tiene que saber. Mira, este es el concepto de promoción de la salud según, valga la redundancia, la Organización Mundial de la Salud. Creo que qué interesante, ¿eh? Es interesante, ¿sí? Y esto encaja con la filosofía naturopática, Tina, que sí, encaja perfectamente. No hay vuelta de hoja, encaja más con nosotros que con otros profesionales, aunque trabajamos en equipo, evidentemente, pero esto encaja prácticamente al 100% en los fundamentos de la naturopatía. Curioso, ¿eh? Y aquí está el control sobre sí mismo, que es el empoderamiento. Estamos viendo la salud, la intervención intersectorial y la participación activa de la comunidad, que es lo que este señor, ya que lo llama José María de Prada, se llamaba. Estaba haciendo allí, en las comunidades del Golfo de Guinea, de aquella zona, ¿no? Es un trabajo impresionante, ¿no? Por lo tanto, la promoción de la salud es una herramienta clave, de la metodología naturopática, que es la educación para la salud, y que las personas conozcan sus signos. Como estaba diciendo, yo de vez en cuando mírate al espejo, va un profesional y de vez en cuando te mira, ve cómo va cambiando. Y así, evidentemente, puedes conocer mejor tu cuerpo, y conociendo tu cuerpo, conoces tu mente, conoces tus emociones. Conclusión: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y tendrás más salud. Y después el último esquemita, si podemos comentarlo también, lo que hemos hablado antes de los determinantes sociales de la salud, que se confunde, que esto es un tema que tenemos que abordar cuando hablemos con los políticos, que confunden sanidad con salud, ¿entiendes? Y le cambian el nombre. Por ejemplo, en Andalucía se llama Consejería de Salud, se debería llamar Consejería de Sanidad, no de Salud, hombre. Fijaros qué importancia tienen los determinantes sociales sobre el estado de salud de la población. La sanidad, como mucho, el 25%. Los determinantes biológicos y genéticos, el 15%. Los ambientales, el físico, el 10%. Y el ambiente social y económico, el 50% de la salud. Una barbaridad, la mitad, ¿no? Conclusión: teniendo un buen trabajo, teniendo un buen ambiente social, familia, eso en equilibrio, hay salud, ¿sí? Y la sanidad la reduce al 25%, por lo tanto, confundir salud con sanidad, ¡guau! Eso, la atención primaria es tremendo, porque lo que hace es lo que decimos: tenemos una atención primaria de salud desmedicalizada, en la cual los naturópatas aportamos nuestra metodología, nuestro trabajo, y después otro trabajo que también es importante. Como hemos dicho, somos complementarios. Bueno, y este esquema es muy importante, porque después reuniones sobre los determinantes sociales ha habido un montón. Empezaron en Canadá y después, bueno, se han reunido un montón, sacando conclusiones muy interesantes, donde los naturópatas tenemos que ir conociendo todos estos grandes debates, que es una metodología para entrar en este campo de atención primaria, conocer cómo está todo, ¿no? Y tener las ideas claritas, pues yo creo que no va a haber ningún problema de que en alguna comunidad autónoma en España empecemos ya a colaborar y a participar en la atención primaria de salud. Me encantaría, sería un paso muy bueno para toda la sociedad y sobre todo un paso intermedio a llegar a ser considerados nosotros como sanitarios, ojalá un día, como ya sucede en otros países, pero mientras eso llega, empezar por ahora. Quisiera pedirte, Manuel, ¿puedes volver a compartir ese documento, ese archivo? Porque más abajo, como tú hablabas de la promoción de la salud según la OMS, sí, un poquito más abajo viene una ley española del 2011 de la promoción de la salud, que me encanta porque también habla lo mismo. La ley de salud pública. La ley de salud pública del 2011 también habla de la promoción de la salud y cómo es el conocimiento de la salud. ¿Y qué es el conocimiento de la salud? Pues el conocimiento del buen funcionamiento del cuerpo, es el conocimiento del cuerpo. Pero fíjate que hacen una ley y después de que hacen la ley, si ahora qué hacemos con la ley, pues ponerla en práctica. Yo recuerdo debates que he tenido porque aquí en Andalucía hay un departamento de promoción de la salud. Cuidado, hay un departamento de promoción, creo que en todas las comunidades autónomas lo hay. Entonces, de ese departamento de promoción de la salud, pues dentro de esta organización hicimos una campaña. La campaña se llamó, pero comité otra vez, se llamó La Salud Contagiosa. Bueno, es una campaña de promoción de la salud, porque lo presentamos para que Sanidad Andalucía apoyara
Dijeron que no nos apoyaron, vamos, en absoluto. Y bueno, pues lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, no hay problema ninguno. Y si Pero no, ¿por qué no? Mira, si está aquí, espera, que lo tengo delante. Artículo 16 de la Ley 33/2011 del 4 de octubre General de Salud Pública. La promoción de la salud incluirá acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos. Y después, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales, que eso ya es mucho más grande, pero el inicio, el incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, esto es todo lo que tú decías del empoderamiento, del conocimiento, de la soberanía de la salud, también se le dice a veces, que me encanta también ese concepto, es la autogestión, la salutogénesis. Efectivamente, permite el interés que a veces choca de esa manera. Tienes que saber muy bien las leyes, para negociar que conocer muy bien las leyes, saber hablar y presentar proyectos. Cuando presentamos los proyectos empezamos a colaborar. Aquí hicimos uno y no hubo colaboración. Después hubo un segundo, antes de ese hubo una colaboración muy interesante, y estoy hablando del año 1992. Todo el mundo sabe que en Sevilla se celebró la Expo, se habló de la Expo de Sevilla del 92, ¿no? Bueno, pues ahí fue curioso que directamente por la propia Junta nos llamó. Joder, qué raro, ¿no? Tenemos la cartita y nos llamó para atender allí. Preguntaba, ¿y por qué quiere que atendamos? Dice, porque vienen muchos extranjeros y quieren que se la atienda por medios naturales. Hemos llamado al colegio médico y dicen que allí no hacen eso. Entonces ya nos conocían de la Junta por una historia y nos llamaron. Nos dijeron, ¿y cómo va? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la logística? Y dice, mira, tenemos aquí, está la Cruz Roja, pues el mismo despacho de la Cruz Roja lo utilizáis ustedes. Digo, hombre, es complicado que estemos aquí 6 meses, 24 horas naturópatas, ¿no? Pero lo que hicimos el acuerdo es que ellos, cuando alguien preguntaba, nos lo desviaban a nuestras consultas. Tanto en Sevilla, Córdoba, Huelva, que nos apuntaron por originales, y ellos derivaban. Decía, oye, esta persona quiere, mira, y nos lo enviaba a nuestras consultas. Curioso, ¿no? O sea que... Este tema es muy importante, y también como los médicos poquito a poco van conociendo lo que nos pueden derivar y lo que nosotros podemos hacer. Y creo que eso es vital, porque como hablabais antes de la medicina integrativa, que intenta dar soluciones de plantitas, pero ellos no conocen este tema con el mismo conocimiento que nosotros lo sabemos. Entonces, creo que lo que sería importante es sí saber colaborar, que ellos tengan la mínima noción para saber cuándo nos tienen que derivar, y que nosotros ya con todo el conocimiento podemos aplicar nuestras soluciones y de nuevo mandársele a la persona, a él, a su médico de origen, para que pueda saber qué es lo que ha sucedido, y de esa manera que nos tengan en cuenta y conozcan nuestro trabajo, porque es la mejor manera para que todo esto pueda realmente llegar y calar en la sociedad, y que las personas tengan todas las soluciones que merecen a su disposición. Mira, en Estados Unidos, allí la naturopatía verdatina, allí se define que son, ellos le llaman, traducido a español, atención primaria, le llaman ellos también en Estados Unidos, dice que son profesionales de la GAP, de atención primaria de salud. Y han planteado en uno de los congresos que hacen ellos un término muy curioso, un término que lo voy a traducir a español, ellos le llaman naturopatía colaborativa. En inglés no sé cómo se dirá, no tiene, pero hablan naturopatía colaborativa. Es lo que está Bárbara, ver el concepto que ya los americanos han lanzado diciendo que hay que colaborar. ¿Entiendes? Ellos plantean grandes hospitales y centros, por ejemplo, de oncología. Hay naturópatas. El término es, y lo tengo apuntado, que quería hablar sobre esto exactamente, la de Interprofessional Collaboration. Eso, que en español ICP, ya es IPC, Interprofessional Collaboration. Esto es un movimiento muy grande, y se lleva a los naturópatas también a este movimiento, porque ya estamos haciendo muchos proyectos con otras profesiones de salud, y ahí hay una colaboración interprofesional increíble y muy activa en esto. Mira, Ramón, creo que quiere decir algo, sí. No, que a colación de lo que estabais hablando, que empezó el compañero José María diciendo que hay cabida para todos, que yo creo que no solo hay cabida para todos, sino que podemos trabajar todos juntos y crear una sinergia. Yo, por experiencia propia, que estoy trabajando en un centro médico, y entonces el resto de consultas que hay en ese edificio son todo médicos. O sea, yo soy ahí la única naturópata, y yo trabajo con una sinergia importante con algunos médicos, no todos, porque es verdad que hay algunos que es como que no pueden trabajar conmigo porque yo
yo no tengo nada que hacer ahí, pero sí que hay una cantidad de médicos que sí estoy trabajando con ellos y yo creo que si no lo estamos haciendo dentro de la sanidad es porque no nos dejan. Pero yo creo que la gente sí nos conoce ya, sí sabe lo que hacemos, saben nuestro trabajo y podríamos trabajar perfectamente en el momento que nos dejen entrar en la salud pública y en sanidad, porque yo estoy trabajando con ellos y de verdad que trabajo con ellos codo a codo y la sinergia que tenemos es impresionante. Ahora, buscando estrategias, que es importante, porque ya hemos analizado el contexto, que es importante, como estrategia hay dos elementos clave y fundamentales, las leyes. Tenemos que conocer las leyes, sobre todo los presidentes y presidentas que vayan a negociar, las leyes hay que saberlas, para saber por dónde vamos a entrar, artículo tal, decreto de este, decreto del otro, que eso no es complicado, ¿no? Hay un corpus jurídico de sanidad en España que no es muy complicado, hay una ley general de sanidad, el año 87, después están los desarrollos, una ley de ordenación de profesiones sanitarias, y eso como dirigente de la organización coreana naturopática tenemos la obligación, por lo menos, de saber que existe y que lo conocemos, ¿no? Para poder decir dónde encajamos. Porque el cielo se puede pedir, yo puedo pedir cielo, pero ¿dónde lo encajamos? ¿En qué artículo? ¿En qué decreto? ¿En qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clave. Cuando se elabora la ley de ordenación de profesiones sanitarias del 2003, bueno, estuvimos negociando, porque nosotros hemos estado presentes en todos los momentos políticos de regulación, no hemos perdido ni uno. En Europa y aquí también, bueno, pues estuvimos allí, bueno, al final pasó lo que pasó, lo he contado miles de veces. Pero conseguimos que se dejara la puerta abierta a nuevas profesiones sanitarias. Eso se consiguió, porque se iba a cerrar, ¿no? Bueno, pues hubo otra profesión que se quedó fuera, fueron los psicólogos, se quedaron fuera. Los psicólogos, bueno, pues vengan manifestaciones, estamos organizados ya, apoyo de sindicatos, y cuando lo declararon profesión sanitaria, toda la psicología clínica, ¿no? En general, lo metieron como disposición adicional en la ley del 2011 de salud pública. No cambiaron ni la ley del 2003, simplemente lo metieron ahí como disposición. O sea que conociendo las leyes y negociando bien, es un apartado importante, digo, como primera idea. ¿De acuerdo? Somos lo que somos, las leyes. Y dentro de las leyes, encajamos aquí. A ver, encajamos aquí, sí, encajamos aquí, no hay problema ninguno. Segundo, el tema de la nomenclatura. Yo vi un vídeo, una colega nuestra que había terminado naturopatía y estaba explicando el orgullo de haber estudiado naturopatía. Y empieza el vídeo diciendo, bueno, nosotros tenemos, no problemas con los médicos alópatas. Digo, ella metió la pata en el vídeo, porque tiene que ver los alópatas. Si el lenguaje es clave, porque llaman alópatas, claro, tradicional, convencional, porque yo he hecho, lo he hecho. Eso es un caos. Ahora, si hablamos el mismo lenguaje, hablamos los mismos términos, hablamos lo mismo, lo único que cambia es la metodología, porque el conocimiento es conocimiento. O sea, el enfermero tiene su metodología y su nomenclatura, el fisio la suya, el óptico optometrista la suya, y cada uno la suya, y el veterinario la suya también, evidentemente. Eso es importante también, yo lo he observado, si vas a hablar bien, te escucha todo el mundo y te abre las puertas. Porque aquí en Andalucía también conseguimos que se presentara una ley para regular la naturopatía. Esto también fue en 2003, antes de la ley de octubre. Bueno, eso fue un problema político, un partido que votó en contra. Porque está recogido en el Boja, fue el PSOE y el Partido Andalucista votaron en contra. El Partido Popular y Izquierda Unida votaron a favor. Entonces la naturopatía, por ejemplo, en Andalucía no está legalizada porque un partido y otro no quisieron. Justo, no era una cuestión de dónde encajamos, estaba todo encajado al 100%. Es cuestión política. Y hablando de nomenclatura, podríamos darle también entrada a Israel Ugalde, que está aquí, de México. Él es representante de México y tiene una cosa muy interesante con respecto a la nomenclatura. Él habla de naturopatía azteca, que es una terminología que nos ha encantado y por eso contactamos con él y nos encantó esa forma de nomenclatura. Así que adelante, Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto y una disculpa de antemano. Tenía pacientes, entonces no me podía conectar. He estado escuchando un poquito lo que me comentan, bueno, lo que estaban comentando y creo que a eso, refiriéndose a lo que comentaba Manuel Navarro. Manuel, exacto, Manuel lo que conectaba, lo que comentaba era lo que tenemos que tener nosotros como naturópatas en la cabeza es que nosotros somos naturópatas. Al final del día, yo cuando empecé a ir a la carrera, yo tengo muchos amigos que son médicos alópatas porque yo empecé medicina con ellos. Entonces,
Yo estudié 4 años medicina de la mano con cualquier médico. Ya después me especialicé con la naturopatía, eso fue diferente. Pero yo creo que aquí tenemos nosotros que entender que la medicina alópata pues no es satánica, no es satánica, es al final, tienes lo suyo, está avanzando y podemos trabajar en conjunto con ellos. Yo trabajo con ellos, yo tengo mi clínica, yo no dependo de un lugar, porque yo tengo mi lugar. Yo trabajo ahorita estoy en Estados Unidos y estoy en México, pero puedes trabajar de la mano perfectamente. Acá en Estados Unidos hay unas regulaciones donde la Asociación de Naturopatía Americana ya se ha puesto como algo, tienes que estar certificado, sí o sí, tienes que tener conocimientos y sobre todo conocimientos en medicina. Yo cuando me llegan mis pacientes, yo lo primero que les pregunto es, ¿qué te ha enviado tu doctor? Y yo tengo que saberme las sales, yo tengo que saber para qué funciona esa medicina, porque entonces con base a ese diagnóstico, yo puedo dar mi diagnóstico. Muchas veces los diagnósticos que ellos dan son diagnósticos errados, o son diagnósticos que solamente son paliativos, ¿no? Lo que te da la medicina son paliativos, opioides, y te esconden el dolor, o bueno, te esconden el problema, el dolor lo apaciguan. Lo que yo hago es atacar directamente ese problema, esa enfermedad. Entonces, también nosotros como naturópatas tenemos que ser muy, muy, muy claros y comentarles, un té no es lo mismo que una pastilla. No es de que me tomo la pastilla y me quita el dolor. Un té te va quitando el problema poco a poco. Y te lo va quitando, ¿por qué? Porque todos los tés, todos los que ustedes me digan, cuando hierven, sueltan proteínas, sueltan químicos, que esos químicos van a llegar al cuerpo y van a hacer la reacción que nosotros como naturópatas queremos que haga en el cuerpo. Nosotros tenemos que entender cuánta dosis de cuánto le tienes que echar, cuánto tienes que hacer, si vas a hacer mezclas, cómo las vas a hacer. ¿Por qué? Porque con base a eso, tú ya sabes la reacción que ese té o ese preparado tiene que funcionar en cada uno de tus pacientes. Perdón por meterme en esto, pero estaba oyendo un poquito y se me hace muy interesante lo que comentaban yo creo que no es una lucha entre los médicos alópatas y los naturistas, yo no lo creo. Nos llaman medicina alternativa y qué curioso, nosotros no somos medicina alternativa porque fuimos la primera medicina en el mundo. Desde hace miles de años. Entonces, bueno, nosotros los alternativos no lo somos, son ellos. Porque ellos usan químicos diferentes procedimientos, diferentes sales. Nosotros no. Nosotros usamos todo natural. Pero está bien, un punto a su favor, hay que decirles que sí. No, el chiste no es pelearse, el chiste es agarrarse, porque al final un médico hace su juramento, el juramento de Hipócrates. Y ese juramento que te dice que tú vas a hacer todo éticamente para preservar la salud de tu paciente. O sea, tú vas a trabajar arduamente en la salud de tu paciente. Nosotros, yo creo que es algo que nosotros también tenemos. Y nosotros tenemos que contribuir. Yo no me peleo con ellos. De hecho, yo tengo una regla y se las quiero compartir. Yo no quito medicina alópata. Yo le digo, tu médico alópata te va a quitar la medicina, yo no. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de lo que yo estoy dando. Qué bueno. Yo sé, te lo juro, que en cualquier momento el médico, al ver que bajan sus rangos, sus mediciones, lo que tú quieras, le tiene que quitar por lógica ciertas pastillas. Pero yo no me peleo con eso. Entonces, nosotros tenemos muchas ventajas. De hecho, a mí no me interesa. Yo les digo, si te dicen ellos que te curaron, qué bueno. Tú sabes de dónde viene. Tú sabes cómo viene. Yo no me peleo con eso.
Yo creo que ese es uno de los éxitos que tenemos nosotros, que nosotros dejamos, dicen, el sol sale para todos. Entonces, con esa filosofía yo voy en la vida, el sol sale para todos. Y al final mis pacientes me reconocen, mi gente me reconoce, que eso es lo que a mí me interesa y es lo que a mí me importa. Sí, como decías, Nicole, yo agarré el concepto de medicina azteca porque yo soy fanático de los aztecas, pero no es un fanatismo como la historia quiso hacer ver a los aztecas. Yo, de hecho, yo tengo seminarios con gente y yo preparo a gente para que de seminarios, son cursos de desarrollo humano, en el cual hablo mucho de los aztecas, de su modo de vida, de su ética, de su profesión, de ellos. O sea, les voy a platicar un poquito. Ellos hacían algo que hoy en día, con toda la tecnología que se tiene, no se hace. Se cosechaba cualquier fruta, cualquiera, todos los días del año, como en chalupas. Entonces, ellos tenían un método para hacer eso. No era una civilización. Aquí en México te enseñan que los aztecas llegaron a Tenochtitlan, que porque vieron un águila devorando nopal. No es cierto. O sea, era una cultura totalmente hidráulica. Y ellos lo que buscaban era un lago para poderse establecer. Ellos podían hacer su imperio en un lago y ahí hacían lo que querían. Eso es un poquito por parte de los aztecas. Cuando yo empiezo a tener toda esta información de ellos, se me hizo algo a mí sorprendente, a mí digno de entender. Y la capacidad de medicina que ellos tenían era descomunal. O sea, de hecho, en México, en la región de todo Centroamérica, no había enfermedades. O sea, las enfermedades ellas las tenían muy, muy bien controladas. ¿Cómo creen que las tenían controladas? Con pastillas. No existían. Naturopatía, herbolaria. Yo no tengo, a mí sí me dicen, es que eres herbólogo. Pues sí, pero yo estudié medicina. Y yo me especialicé en naturopatía. Yo no me ofendo por lo que digan. Me han dicho chamán, me han dicho brujo, infinidad de cosas. Solamente tenemos, creo que como naturópatas tenemos un problema. Y es esa gente. Son los que te dicen que hacen limpias y son los que te dicen que hacen esto y que no, gente que no cura, gente que ha prostituido la herbolaria. Yo lo veo así. Yo creo que ellos sí son como enemigos porque hay mucho charlatán. Entonces, creo que por eso nosotros ahorita arrastramos todo este peso. Arrastramos el peso de que te digan, es que las hierbas no sirven. Yo uso mucho el ayuno y mucha gente me dice, es que el ayuno es malísimo. Dices, qué bárbaro. El ayuno es milenario. Milenario. Y claro, el ayuno es un arma. Yo lo comento ahora en el congreso que me hacen favor de invitarme. Yo digo, el ayuno es un arma muy poderosa, pero muy poderosa para curar el cuerpo. Por eso es autofagia. Pero también es un arma muy, muy poderosa para destruir el cuerpo. Porque si lo encaminas mal, lo llevas mal y no sabes ni para qué es, solamente porque está de moda o solamente porque hay ahorita aplicaciones que me dicen cómo hacer un ayuno. Esas cosas que para mí, y perdón la palabra, son estupideces, porque no le encuentro otra palabra, realmente son cosas que no funcionan. Yo lo que hago en las consultas, mis consultas, es cada persona para mí, cada organismo es diferente. Yo tengo que leer primero el cuerpo, lo que el cuerpo me está gritando, porque al final yo te pregunto, oye, ¿qué tienes? Cuéntame, a ver, primero cuéntame qué tienes, cuáles son tus síntomas. Es esto, es esto, es esto. Yo también soy humano, si me duele el hígado, pues yo estudié medicina, entonces sé las posibles consecuencias que trae un dolor de hígado, o porque es un dolor de hígado.
Pero si a eso le empiezas a sumar, haces preguntas a tus pacientes, para mí el paciente es escucharlo y después preguntarle. Ya te dice el paciente todo lo que tú quieres tener, ya tienes toda tu información recaudada, entonces ahí viene lo bueno. La asociación que puedes tener con los médicos alópatas. ¿Qué te han dicho tus doctores? Ellos te han dado un diagnóstico porque te han dado medicina. Con base a eso, yo les pido siempre estudios. Porque no hay nada que te revelen los estudios que no sea cierto. Una vez que te dan los estudios y ves las mediciones de la química sanguínea, que como naturópatas que somos, porque somos médicos naturópatas, como lo tenemos que saber leer. Si no sabes leer una química sanguínea, amigo, discúlpame, no eres médico. Porque es algo muy básico de un médico. Entonces, necesitamos aprender a leer químicas sanguíneas para saber los elementos necesarios que tenemos en el cuerpo. Una vez teniendo esas mediciones en la cabeza y sabiendo nosotros qué está bien y qué está mal, entonces podemos dar un diagnóstico nosotros. Y los diagnósticos que nosotros podemos hacer pueden ser muy acertados, porque ya tenemos todos los elementos. ¿Cuál es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es darle el tratamiento correcto. Yo no soy fanático de que mi gente, de mis pacientes, se queden con la misma medicina todo el tiempo. Yo cambio la herbolaria 2, 3 meses, porque también le tienes que hacer un reset al cuerpo. Si tú le estás mandando lo mismo, llega un momento que se acostumbra el cuerpo. Y eso nosotros lo tenemos que entender como lo que somos, organismos vivos. Una rata, ponle veneno, el mismo veneno, 2 años y lo haces inmune. Al cuerpo dale el té más de 3 meses, lo haces inmune, ya no te sirve lo mismo. Tienes que cambiar los métodos, pero también tienes que entender qué es lo que vas a hacer con él. Yo siempre digo, si quieres ser naturópata, no, aparte de que te tienes que aprender las sales de los doctores, te tienes que aprender las hierbas. Y si no te sabes las hierbas, mi amigo, discúlpame, no eres naturópata. No, en México, sí, México está considerado el segundo país con más diversidad de plantas medicinales. Más de 35,000 especies. Entonces, te tienes que aprender casi todas para que sepas qué es lo que vas a dar, ¿no? Con qué vas a trabajar, cómo las vas a usar. No todas las hierbas se usan de la misma manera, no todas son tomadas. Unas son en ungüentos, otras son en plastas, otras son en tinturas, qué sé yo, o sea, pero hasta para hacer tinturas tienes que saber trabajar con químicos. Químicos, me refiero a gente, ingeniero químico, en alimentos, que te sepa no matarte las proteínas, que sepa llevarte las proteínas a donde tú quieres. Tenemos que hacer muchas investigaciones como naturópatas, y eso no es lo sencillo de nuestra carrera. Yo creo que nuestra carrera es muy complicada. Creo que el ser naturópata va más allá de decir soy naturópata, soy hierbero, soy herbólogo, como ustedes le quieren llamar. Es complicada. Entonces, claro, complicada, porque hay que estar estudiando. Totalmente, Ahora, siempre también, al día. ¿Verdad, Manuel? en los chinos, sí, pero la medicina oriental es muy, muy conocida en todo el mundo. Sí, es complicado, pero lo que estás apuntando es un tema muy interesante, que es un tema también importante, el tema de la formación, que otro tema también, que la Federación Mundial de Naturopatía, pues evidentemente también estamos en el tema, es decir, que hay un nivel formativo, porque si vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en atención primaria de salud, aparte del lenguaje, aparte de las leyes, pues evidentemente, por ejemplo, lo que él está comentando muy interesante, saber interpretar lo que se llaman las analíticas, que le llamamos, ¿no? Bueno, pues eso está incluido, por ejemplo, en el tercer curso de naturopatía, en la carrera de naturopatía. El estudiante tiene que aprender a interpretar todas las variables, todos los perfiles hemáticos, todo, perfiles hepáticos, analíticas de orina, todo eso. Por ejemplo, en tercero de naturopatía, cuando sale el alumno, lo interpreta y sabe hacerlo. Por ejemplo, toda la terminología, que es importante saberla y dice, oye,
tengo tal diagnóstico médico. Oye, pues hay que saberlo. Oye, tengo un liposarcoma, ¿qué te ha dicho? Esa cosa hay que saberla. Por eso en segundo naturopatía hay una asignatura que se llama propedéutica naturopática. Propedéutica es introducción a los diagnósticos médicos, que el naturopata tiene que conocer cuando te venga, por lo menos lo que es o cómo encuadrarlo. Es decir, que hoy en día, para irnos integrando cada vez más en estos sistemas de atención primaria, pues vamos a, por resumir un poquito, digo por la hora que es ya, ¿no? Voy resumiendo, está el tema legislativo, que hay que conocerlo, la nomenclatura, que es clave, y después, evidentemente, la formación como de la punta, que es clave también para marcar esa diferencia con los que utilizan las hierbas y todo eso que le ha comentado. ¿Cómo se? Con formación. Y la formación tiene que ser científica, y si trabajamos con los diagnósticos médicos, porque aquí en España, por ejemplo, que estamos legalizados el año 90, en el estatuto pone que el naturópata trabaja con el diagnóstico médico. Pues nosotros hacemos lo nuestro, pero primero, legalmente en España, tienen que traer un diagnóstico. Y eso hay que saberlo. No podemos decir, ¿y esto qué es? Puedes preguntar por lo que quedamos, ¿y qué es esto? Ah, pues hombre, no, eso hay que saber, hay cosas muy comunes, pero después el diagnóstico es un elemento jurídico en España para la intervención naturopática. Después nosotros hacemos las valoraciones. Y eso hay que saberlo. Por eso en segundo naturopatía es una asignatura que se llama propedéutica naturopática, que es introducción a los diagnósticos médicos, aparatos y sistema piel, cuáles son los más clásicos, las dermatitis, eso te va explicando para que el naturópata conozca el lenguaje también. Si no lo conocemos, colaborar es complicado, ¿no? Aquí es complicado. Claro. Lenguaje. Mira usted qué traigo, tengo por ejemplo, liposarcoma que me han diagnosticado. No tengo ni idea de lo que es un liposarcoma. Bueno, y entonces usted qué va a hacerme, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ese lenguaje en la formación, los nuevos naturópatas que están saliendo a los centros, pues salen con una formación exquisita a estos niveles, sabiendo interpretar analítica, la propedéutica, las plantas, cómo se maneja, la sustancia, que es un extracto, que es una tintura madre, que hay que saber distinguir cada preparado también, ¿no? Lo que es del mercado, lo que son yemas, ¿no? Sí, que hoy en día ya pues intentamos que el profesional naturópata esté muy bien preparado. Y aquí en España, que estamos en la Unión Europea, existe lo que se llama la formación de los acuerdos de Bolonia, donde se establece una formación estándar, después cada carrera lo va poniendo. Hay un mínimo de horas, hay un mínimo de materias, ¿no? Y aquí, evidentemente, como él bien apunta, que ha sido muy importante lo que él ha dicho, la formación, el lenguaje y el conocimiento de lo que nos viene a la consulta. Y así colaboramos mejor porque hablamos el mismo lenguaje. Luego, ¿no? Usted, yo sé lo que es esto. ¿Dice usted? Pregunta a alguno, un cáncer de pecho. Usted, pues hay 28 tipos de cáncer de pecho. ¿Cuál que tiene usted? Deme el documento. Y eso da confianza que sepamos todo este lenguaje y esto cómo se aprende, porque evidentemente, aparte de la experiencia diaria, pues la formación naturopática regulada, como tenemos en España, una formación exquisita de ciencias básicas, anatomía, fisiología, bioquímica, eso tiene que saber un naturópata bien formado, ¿no? La analítica, interpretación, propedéutica, aparte de las materias troncales, pues las plantas, lo otro, es decir, y esa formación hace que podamos integrarnos en el mercado y lo que queremos también en la sanidad, integrarnos con estos conocimientos, con un lenguaje y conociendo las leyes. En Bárbara hay que saberlas. ¿Cómo? Sí. ¿Sabe? Y porque la Manuel. formación es la base de cada regulación. Y si queremos la regulación como profesión de salud, hay un mínimo requisito y mínimo estándar que tiene que incluir un mínimo de horas de ciencia básica, de todos los términos así básicos que estáis comentando. Sin eso no conseguimos una regulación como profesión de salud, lo que queremos. Claro. Por eso estamos, y para eso estamos trabajando en todos los países, las organizaciones, y a nivel mundial, pues la Federación Mundial de Naturopatía, que nos agrupa. Yo creo que según las estadísticas que nos ha llegado, ya hay más de 100 países ya naturópatas. Tina, me llegó un informe en más de 100 países ya. Qué barbaridad, ¿eh? Entonces, Sí, 110 países ya que existe una fuerza laboral naturopática. O sea que prácticamente la mitad, son casi 200 países, pues más de la mitad, y va creciendo cada vez más. Sí. Y hay unos 120 naturópatas y doctores en naturopatía en todo el mundo, y a propósito, la mitad solo está en Europa. En Europa. 60.000
están registrados en Europa y es una fuerza laboral muy fuerte, creciendo. Y va creciendo, y después aquí en España, por ejemplo, en las comunidades autónomas que estamos haciendo estadísticas, estamos observando cómo va subiendo. Tenemos un estudio por comunidades autónomas del porcentaje de consulta que hemos pasado en los últimos años, para tenerlo de referencia, ¿no? Y hay porcentajes, en Andalucía hemos pasado de 700.000 consultas, tiene un año. Sí. Y hay Y un otra número, cosa, ¿ya se sabe el registro de naturópatas número en España? Sí, eso sí, porque 3.000. no, en España el registro se hace en base a lo que están dados de alta en el epígrafe de Hacienda, pero como está legalizado hay que tener una licencia administrativa. Entonces ahí estamos todos los que estamos dados de alta. Entonces constan los que están dados de alta nada más, o sea, los que ejercen legalmente en España en el 841 o en el 944, que son unos 1.200 aproximadamente. Algo importante, ya para terminar, porque son ya y media, y después esto hay que pasarlo al formato. Ya que estamos aquí, estamos pidiendo... No, el tema este, vamos a pedir algo importante. Vamos a pedir que nos quiten el IVA, ¿lo pedimos públicamente? Sí. Venga, vamos a pedirlo. Queremos que IVA cero. Y segundo, que reconozcan nuestra labor profesional como sanitarios. Venga, vamos a pedirlo públicamente, que nos quiten el IVA y que nos reconozcan como profesionales sanitarios en lo que somos nuestra labor en 100 años de historia que llevamos en España. Así que los nuevos presupuestos, cero IVA para los naturópatas colegiados en España, que son un montón. Estamos dando de alta de autónomos, después están los contratados también. Hay también contratos laborales en España, que es importante. Y ahí entre total, pues lo que te he dicho, más o menos entre 3.000 y 5.000 aproximadamente, entre autónomos, contratados y cuidado, y los que están dados de alta en el paro porque no tienen trabajo, pero están legalizados por lo menos de alta también, ¿no? Es decir, que estamos avanzando, haciendo profesión, como decimos. Así que, Bárbara, te toca ya la despedida y el cierre de este gran evento, que es el 7º Congreso de Naturopatía de la Comunidad de Madrid. Así que, Bárbara, tienes la palabra. ¿Qué voy a deciros? Que ha sido maravilloso contar con vosotros. Muchísimas gracias por la participación internacional. Muchísimas gracias por todo vuestro conocimiento y por vuestro arte. Porque la naturopatía, igual que la medicina, se basan en el conocimiento, pero se hacen desde el corazón. Muchas gracias por radiar tanto amor a la salud, a la naturopatía y tanto conocimiento. Gracias a todos por habernos invitado. Venga, pues nos vemos. Hasta luego. Vale.